Atrévete a la confianza en ti. Pronto te darás cuenta de que no han habido pasos equivocados, errores, pensamientos o acciones fallidos. No han sido más que experiencias. Despierta. Es momento de volver a la confianza en ti. Puedes ser tan osado y tan atrevido como para confiar en ti incondicionalmente, abiertamente. Respira. Regresa a la confianza en ti. Recuerda. Despierta. Rescarendaya. Radio con conciencia. Inteligencia espiritual, conectando los circuitos del ser. Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta. Tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar. Por Rescarendaya, Radio con Conciencia. Hola, hola, bienvenidos, buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos en Rescarendaya, Radio con Conciencia, transmitiendo Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta, desde la ciudad de Querétaro, México. ¿Cómo están todos ustedes esta noche? En todas las ciudades y países que nos visitan, en México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Holanda y Bulgaria. Nos escuchan en los Estados Unidos, en San José, California, y en Riverside, California. En México nos escuchan desde Zacatecas, Querétaro, México, Acapulco, Villahermosa, Estado de México, en Caracas, Venezuela, Bogotá, Colombia, Paraguay, en Montevideo, Uruguay, en Pernik, Bulgaria, y en Ámsterdam. Gracias a todos por estar aquí esta noche en este programa. Y bueno, me gustaría iniciar como siempre recordándoles todas las formas en las que podemos estar en contacto a través de mi correo claudia@lanuevaluzradio.net. Muchas gracias a los que se siguen sumando, veo que mi grafiquita va creciendo, o sea que van entrando más personas. Gracias de verdad por estar aquí. Esta noche elegí otro tema de las Aris. No sé si recuerden que hace poco les compartí que hicimos una alianza entre Cocreación Casa Editora para compartir el material de las Aris a través de los programas y a la vez darles a ustedes como un beneficio, un descuento para comprar cualquier material de las Aris a través de Cocreación Casa Editorial. Así es que, cumpliendo nuevamente con esta nueva alianza que se formó, en donde todos ganamos, estamos el día de hoy tratando el tema del soltar el enojo de acuerdo a las enseñanzas de las Aris. Para todos aquellos de ustedes que no sepan quién es las Aris, pero si son más o menos asiduos a los programas de inteligencia espiritual, pues no les será ajeno el fenómeno de la canalización. Las Aris es un ser angélico del otro lado del velo que se canaliza a través de un norteamericano que se llama Jack Purcell. Tiene ya muchos años canalizándose a través de él y tiene infinidad de material muy valioso. Las Aris, más que nada, sobre todo en estas primeras canalizaciones, comenzó por apoyarnos en el desarrollo de nuestra inteligencia espiritual y muy particularmente emocional. Creo que en muchos programas les he compartido que nuestro desarrollo espiritual depende
de nuestro nivel de inteligencia emocional. Así es que yo creo que por esto seres como las Aries, seres incluso como el Arcángel Gabriel a través de Robert Baker, han puesto mucho énfasis en guiarnos y darnos un poco de luz sobre todas las situaciones emocionales en donde tenemos que crecer. Me he dado cuenta en mi propia experiencia personal, sobre todo, a través de todos estos años de búsqueda y de crecimiento, que en realidad no puede haber un desarrollo de una inteligencia espiritual si no va de la mano del desarrollo de una inteligencia emocional. También les he compartido en muchas ocasiones que desgraciadamente la edad emocional de la mayoría del ser humano no está por encima de los 7 años de edad. Es un mundo formado y guiado y dirigido y creado por pequeñas criaturitas de 7 años que manejan sus emociones tal y como las dejamos en ese entonces. Y como niños no podemos tampoco ser adultos espirituales. Y muchas veces ahí hay un estancamiento. Tenemos una gran necesidad de crecer espiritualmente, de alcanzar otros niveles, mayores niveles de comunicación con nuestra sabiduría superior, con reinos superiores, y no entendemos por qué es tan difícil. O queremos operar cambios en nuestra vida, crear más abundancia, relaciones más sanas, mayor armonía, encontrar ocupaciones que nos den más realización, tener éxito, y también nos topamos que a pesar de nuestras herramientas espirituales no podemos manifestarlo, y es porque también a la par tenemos que desarrollar nuestra parte emocional. Y las Aries tienen mucho material muy interesante que yo misma comprobé que ayuda en esta parte del desarrollo emocional. En una parte de mi vida estuve muy inmersa en los talleres en audio de las Aries, y creo que sí fueron de gran apoyo y ayuda en mi crecimiento en este sentido. Como también les compartí en aquella ocasión cuando les comenté respecto a esta alianza que hay con Co-Creación Casa Editorial, yo simplemente voy a dar una introducción al material, y si alguno de ustedes quiere profundizar sobre el tema, digamos que yo estoy compartiendo solo la mitad de lo que las Aries propone dentro de estos talleres en audio, y la otra mitad pueden adquirir los audios de las Aries. La página en donde pueden adquirirlos es www.lasaris con Z, primero una Z y luego una S al final, lasaris en español, todo junto, .com. Allí pueden encontrar todo el material disponible, y por supuesto pueden encontrar este tema del día de hoy, que es soltando el enojo. Y si dicen que hablan de parte de Rescarendaya Radio, que fue aquí en donde escucharon sobre esos materiales, van a tener un descuento en cualquier material que compren. Así es que espero que esta sea una opción que les interese. Bueno, pues vamos a dar entonces inicio a nuestro tema, soltando el enojo de acuerdo a las enseñanzas de las Aries. Yo creo que es de verdad imperativo trabajar con el enojo. En muchos talleres de las Aries habla obviamente sobre el tema y dice que es una de las áreas más importantes en las cuales trabajar. Pero todos los que nos hemos involucrado en el área del crecimiento y del desarrollo espiritual o emocional, pues nos hemos topado de una u otra forma con este tema. Así que las Aries pues decidió hacer todo un taller en audio para hablar específicamente sobre este asunto, a fin de que seamos capaces de enfocar y concentrar nuestras energías más específicamente en este tema en particular. Uno de los bloqueos principales que tenemos, según las Aries, es el miedo a la intensidad de nuestras emociones. Estas emociones incómodas que de repente surgen en nosotros con una intensidad que nos hace sentir que nos sobrepasa. Y en muchos talleres habla de la importancia de expresar las emociones, porque la única realidad que es real, ahora sí que la única realidad que es real, más allá de nuestras limitaciones físicas, es nuestra realidad emocional. La emoción que produce ese miedo en mayor medida justifica y mantiene el miedo en esa intensidad, es el enojo. El enojo reprimido es literalmente letal, y no nos podemos permitir el lujo
de postergar, soltar este enojo. A diferencia de otras fuerzas debilitantes o energías que nos debilitan, no es tan latente dentro de nosotros hasta que estamos listos para trabajar con él. Es decir, no nos damos cuenta a veces de que ahí está, pero nos destruye activamente y también es una fuerza que destruye a otros a nuestro alrededor. Aun cuando pensamos que lo estamos reprimiendo eficazmente, el enojo trabaja callada y silenciosamente, y a veces, como muchos de nosotros hemos podido experimentar, pues ni tan calladamente para nuestro disgusto. En realidad el enojo en sí mismo no es destructivo por naturaleza. Es una energía que bien expresada y bien empleada puede ser incluso constructiva. Lo que es destructivo es la supresión y la represión, no el enojo mismo. Sin embargo, el enojo es una emoción activa y cuando tratamos de mantenerlo en un estado latente, se convierte en esta fuerza destructiva en lugar de ser la fuerza liberadora que podría ser. La mayoría de nuestras emociones tienen el potencial de movernos. Es energía en movimiento, por eso es que la misma palabra lo dice, emoción, energía en movimiento. Pueden ser fuerzas liberadoras aun cuando sean emociones incómodas. Pero el enojo que no hemos liberado ya está hiriendo a otros y ya está destruyendo y nos está destruyendo a nosotros. Así que vamos a hablar el día de hoy cómo es que hiere y destruye el enojo. Primero que nada, es importante darnos cuenta de que el enojo siempre es procesado de una u otra manera. Es una energía, como les digo, muy activa que necesita movimiento. Entonces, cuando guardamos el enojo, y lo guardamos más de lo que aceptamos o que admitimos, pensamos que ocultándolo en algún lugar profundo, pues ya no va a salir, que se va a quedar ahí escondido. Que lo podemos cubrir con frases dulces, que lo podemos cubrir hablando de amor, de espiritualidad, de paz alrededor del mundo, etc. Como siempre, es nuestra elección procesarlo productivamente o permitirle procesarse a sí mismo destructivamente. Es una decisión manejar el enojo apropiadamente, es decir, no es algo que se va a dar mágicamente, ni que un día me voy a despertar y voy a saber cómo expresar sanamente mi enojo. Tenemos que tomar conciencia. Si procesamos el enojo limpiamente, si lo transformamos, por ejemplo, a través de la meditación o de ciertas otras técnicas, puede funcionar muy productivamente y puede ser una fuerza muy valiosa, una energía valiosa en nuestra vibración. Pero si elegimos pretender que no tenemos enojo, puede darnos un contragolpe y va a ser procesado, ya sea a través de nuestro cuerpo, en la forma de enfermedad y molestias, o a través de nuestra realidad, en nuestros éxitos o fracasos, o en infinidad de otros medios, pero se va a manifestar. Podríamos decir que casi todos los asuntos importantes de salud son producto de una forma u otra de enojo reprimido. Y hay muchos lugares y formas en las que se manifiesta como enfermedad en el cuerpo, pero quizás la forma más catastrófica del enojo en nuestra realidad, pues es el tema del cáncer, que es un enojo que está tan profunda y totalmente reprimido que muchas veces ni siquiera sabemos que los tenemos. Y podría estar ahí guardado 10, 20, 30 años, 40, 50 años, lo que sea, pero será procesado, si se procesa físicamente, a través de un cáncer autodestructivo que nos puede consumir gradualmente y que puede destruir totalmente al cuerpo. Pero más allá de lo físico, también ocasiona un daño mental. Y por otro lado, nuestro ego se alimenta del enojo, digamos que es su bocadillo favorito o digamos que es su sostén principal. Al ego le encanta alimentarse del enojo. Lazaris dice que la función verdadera del ego, y esto me gustó ahora que estuve haciendo este resumen, es ser un mensajero.
su papel, digamos, sano es ser un mensajero, darnos los mensajes en relación a lo que está sucediendo en el mundo exterior y también en nuestro ser interior. Entonces sucede algo en el exterior, lo lleva al ser interno y después del ser interno lo regresa a la realidad exterior. Ese sería el papel del ego. Sin embargo, el ego se convierte de pronto en un individuo muy manipulativo, hambriento de poder, y por lo tanto el ego está intentando ganar poder en nuestra realidad y lo hace interpretando esos mensajes y utiliza nuestro enojo como su combustible principal. Y me gustó mucho un ejemplo que pone Lazaris, que creo que deja muy claro este proceso. Dice que imaginemos que organizamos una fiesta, una cena, y de pronto en la mesa uno de los invitados se atraviesa sobre la mesa para alcanzar la sal y al hacerlo tira una copa de vino. Si el ego funcionara en su condición apropiada, le entregaría un mensaje a tu yo interno que sería algo así como: una copa de vino ha sido volcada, se ha derramado vino sobre la mesa. Esta persona fue la que derramó el vino. Y entonces se supone que tu yo interno debe enviar el mensaje de regreso al mundo exterior. Consigue una toalla, limpia, recoge la copa, haz comentarios sobre cómo te sientes al respecto o lo que sea. Pero en vez de eso, lo que sucede, particularmente cuando hay enojo reprimido, es que el ego entrega este mensaje: fulano de tal volcó la copa de vino porque está enojado conmigo, porque está molesto conmigo por dar una fiesta tan bonita, porque quiere herirme. Y siempre ha buscado herirme, siempre ha estado celoso de mí, quiere todo lo que yo tengo, está tratando de humillarme. El ego utiliza el enojo y lo usa como combustible para darle una interpretación a estos mensajes. Así que en vez de entregar simplemente el mensaje "se derramó el vino", entrega la razón de por qué se derramó basado en el filtro de nuestro enojo reprimido, y ensucia este proceso convirtiéndolo en algo que evidentemente no es cierto. No sé si quede claro, pero a mí me quedó muy claro. Una de las fuerzas más destructivas del enojo mentalmente es que alimenta, acrecenta o infla al ego. Por lo que si estamos reprimiendo el enojo y nos aferramos a él, nuestro ego se está alimentando en secreto este enojo, se está infiltrando, está creciendo de tamaño y está convirtiéndose en un monstruo y puede aparentar ser algo que no podemos manejar. Otra área en la que procesamos el enojo es en el área de nuestros éxitos externos, nuestro trabajo, nuestra vida física, y es en donde procesamos también el enojo. Habíamos dicho que una es en nuestro cuerpo físico. ¿Cómo sucede a través del área de nuestro éxito o el área donde cuando menos deberíamos tener éxito? Pues a través de nuestros empleados, de los compañeros de trabajo, que suelen obviamente representarnos una realidad que detona nuestro enojo y hace que sucedan cosas como que no llegue el aumento de sueldo, el ascenso nunca aparece, el empleo en el que estamos ya es muy aburrido y ya no lo soportamos, las personas con las que tenemos que trabajar y de las cuales no podemos escapar, las cuentas que nunca podemos pagar, los gastos imprevistos que parecen siempre aparecer justo cuando estamos avanzando un poco, las peleas, las aflicciones, las dificultades que tenemos con las personas que nos rodean. Todo eso que surge aparentemente de la nada es un producto de nuestro enojo no expresado, que de manera clandestina se está procesando a sí mismo a través de lo que nos rodea, de nuestros ambientes laborales y sociales. En tercer lugar, claro, aparece en el área de las relaciones, pues yo creo que es en donde más aparece. Muchas veces la destrucción que ocurre en nuestras relaciones, tanto amorosas como de amistad, pues son producto directo de un enojo que no tengo expresado, que tengo reprimido. El esposo, la esposa, el amante, el amigo íntimo, que de pronto expresa ese lado oscuro nuestro como un espejo.
que nos refleja nuestra propia realidad. Por lo tanto, si vemos a nuestro alrededor y notamos a muchas personas enojadas, sobre todo con nosotros, eso es una expresión de nuestro propio enojo, es una pista, es una señal. Y si podemos ver esas pistas o señales y podemos tomar medidas a tiempo, pues no tendremos que pasar a escuchar gritos y sombrerazos. El enojo no expresado y reprimido encuentra sus medios clandestinos, encubiertos y bastante maliciosos de procesarse a sí mismo. También la autoestima se daña severamente por la represión del enojo. Cuando reprimimos el enojo, no podemos ser honestos con nosotros mismos, empezando porque estamos reprimiendo y no estamos expresando algo que queremos expresar. Entonces, pues eso no es ser honestos con nosotros. Y por lo tanto estamos viviendo continuamente en una mentira y esa fuente tan importante de la autoestima es erradicada. Es decir, nos estamos quedando sin una honestidad que es uno de los fundamentos principales de nuestra autoestima, pretender que no hay ese enojo. También cuando tenemos todos estos enojos reprimidos, es muy difícil tener integridad, porque la integridad es una interacción espontánea y responsable con nuestra realidad. Y si estamos enojados y lo reprimimos, no podemos ser muy espontáneos que digamos. Ustedes podrán conocer tal vez alguna o algunas personas que siempre están enojadas, que pues no tienden a ser como que muy espontáneas, excepto para enojarse. Y cuando nosotros estamos muy enojados, nuestra espontaneidad se ve muy afectada. Por lo tanto, no podemos ser íntegros, que es otro de los pilares de nuestra autoestima. Otro aspecto que daña mucho este enojo reprimido es la responsabilidad. Como ya hemos comentado en muchas ocasiones, entre más responsabilidad asumimos por nuestra propia realidad, somos más poderosos y también tenemos más autoestima. Pero si estamos reprimiendo el enojo, no vamos a querer ni vamos a ser siquiera capaces desde esta posición de asumir responsabilidad. Por lo que habrá una tendencia a racionalizar, a intelectualizar y a negar nuestra responsabilidad. Y eso tumba otra pieza muy importante de nuestra autoestima. Cuando estamos enojados y reprimimos ese enojo, no podemos asumir nuestra responsabilidad en nuestra realidad. No podemos asumir la responsabilidad que tenemos incluso en aquello que nos está produciendo ese enojo. Y por último, ¿cómo podemos confiar en nosotros mismos? Para confiar en nosotros debemos ser capaces de entrar en todas nuestras áreas subconscientes, en nuestros aspectos emocionales, intuitivos. Debemos ser capaces de recurrir a esa parte de nosotros para que nos aporte la información necesaria para hacer elecciones sobre la cual después vamos a basar nuestras acciones. Si estamos nublados y enlodados con mucho enojo reprimido, no podemos confiar en nosotros. De hecho, muchas veces pensamos o sentimos que no podemos expresar el enojo porque no confiamos en nosotros para expresar ese enojo de una manera sana. Entonces, aquí tumbamos estos 4 pilares de la autoestima y los sacamos de nuestra realidad. Es así entonces que sentimos que no tenemos otra opción que volcarnos hacia afuera y recurrir a otros para que nos validen, buscamos fuentes externas como sustento de nuestra autoestima, y eso nos produce siempre una sensación de no saciarnos, de estar vacíos, de no estar satisfechos. Siempre exigimos más, necesitamos más autovalidación de afuera y terminamos sintiéndonos altamente competitivos, lo cual también es una forma de enojo. Nos sentimos impotentes y luego empezamos a sentir resentimiento. Debido a este enojo reprimido, somos incapaces de volvernos hacia adentro y no podemos depender de las fuentes internas de nuestra propia autoestima.
Cuando buscamos nuestra autoestima afuera, lo único que logramos pues es más enojo, porque nada ni nadie allá afuera puede crear nuestra autoestima. Por eso es que se llama autoestima, porque la tenemos que generar nosotros desde adentro. Otro lugar en donde se procesa el enojo a sí mismo es en nuestro amor hacia nosotros mismos y en el perdón a nosotros mismos. Si estamos enojados, pues por lo general estamos enojados hacia nosotros o hacia otros. Pero muchas veces, al no querer reconocer cuál es la fuente real de ese enojo, entonces nos mentimos diciendo que estamos enojados porque el mundo es un caos, por todas estas situaciones mundiales que están sucediendo, por las circunstancias que hay a nuestro alrededor, y lo que estamos haciendo es solo usar un manto para evitar enfrentar el hecho de que estamos muy enojados con algunas personas y con nosotros mismos. Y es muy difícil amarnos desde allí. Y si no nos amamos, pues menos podemos amar a otros, y también es muy difícil perdonar. Usamos más bien el perdón, o sea, otra forma de decirlo es, en lugar de usar el perdón, usamos la inculpación, el autorridículo, el autocastigo, lo que por supuesto es sumamente destructivo. También la culpa es una de las herramientas favoritas que usamos para reprimir y suprimir el enojo. Y en efecto, la culpa es una de las formas más grandes de enojo que utilizamos las personas como una manera para reprimirlo. La culpa es destructiva en sí misma. La culpa es enojo que sentimos que no tenemos derecho a expresar. Y cuando la guardamos no desaparece. Aun cuando admitimos que nos sentimos culpables no desaparece. Aunque digamos, ay, sí me siento tal culpable por esta situación, la culpa sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Cuando nos sentimos culpables, no nos permitimos tener éxito. No creemos que nos merecemos ser felices y exitosos. Y el enojo, entonces, intenta procesarse haciéndonos sentir culpables. Vámonos a nuestro primer corte musical de esta noche y después volvemos con más sobre el enojo.
estamos de vuelta en Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta. El día de hoy hablando sobre el tema de soltar el enojo de acuerdo a las enseñanzas de las Aris. Nuevamente les recuerdo a todos los que entraron después de que di la información, si quieren tener este material de Soltando el Enojo completo, pueden encontrarlo en www.lasaris con Z y S, primero Z y luego S, lasarisenespanol.com. Si dicen que hablan de parte de Rescarendaya Radio, les van a hacer un 10% de descuento en todos los productos que adquieran de las Aris. Y bueno, continuemos con este tema. Me están haciendo preguntas en el chat. Y sí, vamos a hablar un poquito más adelante de cómo expresar de otra forma el enojo y manejarlo. Bueno, otra forma en la que el enojo se procesa de una manera destructiva cuando no sabemos procesarlo de una manera constructiva es a través de la depresión. La depresión es enojo que sentimos, pero que creemos que no tenemos derecho a expresar. Nos decimos que si expresamos el enojo nos vamos a meter en problemas. Y sí, efectivamente, como ya lo he comentado en otros programas, la depresión ha sido uno de los retos en mi propio camino. Y no, obviamente, durante muchos años ni siquiera entendía que la depresión es simplemente una forma de no poder manejar el enojo. Así que cuando empecé a entender esto y a ver qué estaba detrás de esas depresiones, pues sí, había muchísimo enojo reprimido que no me permitía expresar. Y es muy curioso porque muchas veces cuando alguien llega a cualquier tipo de terapia en un estado depresivo y va con algún terapeuta que le ofrece alguna herramienta y de pronto esa persona de estar deprimida pasa a estar enojada, y ha sido mi caso en algunas situaciones, llegan y me dicen, tu terapia no sirve porque estaba deprimida pero ahora estoy muy enojada. Y entonces yo les digo, ¿qué? No sirve, diste un salto cuántico. Si en lugar de estar deprimida estás enojada, ya avanzaste el 50% del problema, porque tu depresión lo que estaba tapando era todo ese enojo reprimido. Y en cuanto puedes expresarlo, la depresión desaparece. Un estado de depresión puede paralizarnos, puede volvernos totalmente inertes, y las depresiones graves pueden conducir a la hospitalización o ya en grados muy fuertes, incluso al suicidio. Entonces imagínense lo que puede representar el no expresar sanamente el enojo. El enojo, bueno, entonces es destructivo si no se expresa. ¿Por qué reprimimos el enojo? Podríamos decir, bueno, pues en realidad yo no quiero reprimirlo, mucho menos ahora que me estoy dando cuenta que es tan dañino, pero existen en realidad razones de por qué queremos suprimir el enojo. Primero que nada, así nos lo enseñaron, y eso es bastante obvio. La forma en la que cada uno de nosotros maneja cualquier emoción, fue aprendido. Hay familias en las que la expresión violenta del enojo está permitido. Se gritan, se insultan, bueno, hacen todos unos dramas maquiavélicos y al otro día todos están como si no hubiera pasado nada. No se vuelve a tocar el tema, no se habla de la situación, no se llega a acuerdos, no se negocia, no se proponen opciones de resolver la situación que causó el enojo, nada. Simplemente gritan, se insultan, incluso pueden llegar a los golpes y al otro día no pasó nada. Sin embargo, hay otras familias en donde el enojo es tabú. Nadie puede gritar, nadie puede alterarse, nadie puede levantar la voz, no está permitido hacer ningún tipo de berrinches, de gritos e insultos, pues ni hablemos. Y en base a cualquiera que haya sido la dinámica familiar, pues es cómo manejamos nuestro propio enojo. Desde niños recibimos mensajes muy precisos y muy claros de nuestros padres, maestros, la sociedad, el gobierno, la religión.
No te enojes, no expreses el enojo. Los niños buenos no hacen berrinches, las niñas buenas no se ven bonitas cuando están enojadas. Y esas son las cosas bonitas que nos dicen, pero también nos han dicho cosas mucho más feas. Es una lección muy clara que recibimos durante casi 18 años de nuestra vida, en ese periodo formativo de crecimiento y después casi diario de allí en adelante. También esta forma de reprimir el enojo es parte de nuestras imágenes masculinas o femeninas. A los niños se les enseña que crecer y convertirse en hombres significa estar siempre bajo control, tener un carácter templado, nunca salirse de sus casillas, nunca ser emocionales, nunca ser sensibles, y por lo tanto los niños aprenden que la manera de ser hombres es no expresar sus emociones. Si un día pateas un bote de basura o golpeas la mesa, entonces tienes mal carácter y eres desequilibrado, demasiado sensible o lo que sea. Es parte de la imagen masculina el tener que ser sensatos y siempre centrados, y suprimir el enojo pues es la forma en que los hombres tienden a hacer eso. A las mujeres pues no nos va mucho mejor, porque parte de la imagen que se nos da desde niñas es que debemos ser dulces, amables, retraídas. Las niñas no se molestan, nunca gritan, y las niñas que hacen eso pues son terribles, son malas, y las niñas que actúan así son mujeres dominantes y agresivas, poco femeninas, etc. Entonces, seamos hombres o mujeres, recibimos estos mensajes muy precisos como parte integral del paquete de nuestra identidad masculina o femenina, de que no tenemos derecho ni razón de sentir o expresar enojo y de que seremos castigados si lo expresamos. De niños también lo recibimos de nuestra religión. Las personas enojonas y gritonas pues no son muy vistas en términos religiosos, pero cuando somos adultos y entramos en todos estos caminos de desarrollo emocional y espiritual, pues también recibimos esta represión de la espiritualidad. Las filosofías, por ejemplo, orientales, indican que debemos elevarnos sobre el enojo, que nunca deberíamos estar enojados, y el enfoque occidental de la nueva era, pues también ha adoptado la misma idea o ha adoptado sus propias ideas de muchas formas, que nos dicen que no es espiritual estar enojados. Y la medida de nuestra espiritualidad es nuestra habilidad para estar calmados y tranquilos y dar amor, y de no expresar la rabia. Y entonces cuando alguien nos hace enojar, mándale amor, por favor. O sea, eso es totalmente absurdo. Si estamos enojados, vamos de cualquier manera a expresarlo energéticamente, y aunque le digamos a alguien con quien estamos furiosos, te amo y te perdono, pues la energía que estamos enviando no es para nada amorosa, y el otro lo va a sentir claramente, y lo único que va a suceder es que vamos a quedar como unos hipócritas y personas nada auténticas. Es ridículo afirmar que las personas espirituales no se enojan. Yo me considero una persona que está desarrollando su espiritualidad, y créanme, sí me enojo. Las personas espirituales más bien manejamos el enojo y lo expresamos apropiadamente, como dice Lazaris, de manera limpia, para que no hiera, para que no destruya. En lugar de pretender que no estamos enojados y que somos muy elevados y que podemos mandar amor cuando ni siquiera lo sentimos, podemos decir: estoy sumamente enojado, tengo que expresar ese enojo, tengo que procesarlo, pero no voy a permitir que me haga tropezar, no voy a permitirme tener un día pésimo, no voy a permitirme castigar a otros porque estoy enojado con una persona totalmente diferente a aquella a la que le descargo mi enojo. Otra razón por la que suprimimos el enojo es efectivamente porque no sabemos cómo procesarlo. Nadie nos enseñó. Estás enojado, estás haciendo berrinche, vete a tu cuarto. Estás haciendo berrinche, pues te doy 3 nalgadas. Estás haciendo berrinche, en esta casa no se permite el enojo. No sé, cualquier cosa que nos hayan dicho. Pero ¿quién nos enseñó a procesar el enojo? Absolutamente nadie. Otra cosa es que pensamos que el enojo solo consiste en gritar, vociferar, desgañitarnos,
que tenemos que ir a golpear un cojín, que tenemos que tener una habitación de hule para que podamos gritar. Aunque yo creo que estoy de acuerdo con las Saris, muchas veces estas formas no funcionan tan bien. Pero el enojo no necesariamente tiene que ver con gritos, ni con golpes, ni con desgañitarnos, ni con drama, ni con melodrama. Hay otras formas de expresarlo. Y otra cosa es que no queremos vernos a nosotros mismos como personas enojadas. No queremos vernos como personas detestables que gritamos y vociferamos. Nadie quiere verse así, nadie quiere que otros los vean así. Y de hecho nadie tampoco tiene que ser así, porque existen formas de manejar. Otra razón por la que suprimimos nuestros sentimientos es porque el enojo nos hace sentir vivos. Es como que no queremos renunciar al enojo porque nos gusta. Podrían decir que ¿cómo es posible que digas que nos gusta? Aunque no lo creamos, nos puede gustar sentirnos enojados. Nos da como una sensación de vitalidad, nos da un extraño sentido de motivación. Estoy enojado y ahora voy a tener éxito, voy a buscar también una venganza hacia mis padres, hacia mis amigos, hacia mi esposo. Estoy tan herida por una relación que uso mi enojo para motivarme y levantarme y salir con alguien, conocer a alguien, ligarme a alguien. Es una forma de decir, ya verán, me las van a pagar. Y el enojo entonces nos estimula y motiva, o eso es lo que nosotros pensamos. Y tenemos miedo de que si renunciamos al enojo nos vamos a aburrir o vamos a estar letárgicos o nos sentaremos a no hacer nada. Y por supuesto que eso no es cierto, pero es un sentimiento. Por ejemplo, en el ejemplo que hablábamos de la depresión, imagínense que cuando uno está deprimido, pues no se siente vivo, no hay vitalidad, no hay motivación, no te quieres parar de la cama, no quieres ver a nadie, no quieres trabajar, no quieres salir, no quieres conocer a nadie. Todo eso que implica la depresión dependiendo del nivel. Pero cuando conectas con el enojo, en el momento que te permites ir más profundo y conectar con lo que está por debajo de la depresión, que es un enojo tremendo, reprimido, te vuelves a sentir vivo. Vuelves a sentir que la sangre corre por tus venas, que el corazón te late, te conectas con tu cuerpo, sientes cómo fluye una energía aunque no sea agradable, cómo hasta calor te da, cómo se te enciende la cara, te conectas con el cuerpo, te conectas con las demás emociones y eso hace que te sientas vivo. Si hay, por ejemplo, una persona que no tiende a ser muy depresiva, pero que en alguna ocasión elige reprimir su enojo y pasa la depresión, va a decir, no, prefiero 1000 veces estar enojada que deprimida. Entonces, sí existe una razón por la que hay veces que preferimos o queremos estar enojados en lugar de tener algún otro tipo de sentimiento. Y bueno, como ya lo dijimos antes, otra de las razones es porque sustenta el ego, sustenta esa parte del ego que nos dice que somos mejores que o peores que. Entonces, si no puedo ser el mejor, pues seré el peor. Y en cierta forma alimentamos al ego con eso y el ego tiene sus mecanismos para mantenernos, digamos que en movimiento. Otra cosa que nos da el enojo es una sensación falsa de poder. Muchas personas definen el poder como el poder sobre alguien o un dominio sobre los demás. Entonces, si yo reprimo mi enojo y lo mantengo como una amenaza, entonces es como si te dijera, ten cuidado porque me voy a enojar. Ten cuidado porque cuando me enojo soy tan destructivo que si sale te voy a destruir. Es la energía que usamos como un arma secreta. Y bueno, me imagino que todos conocen personas así, ¿no? Que cuando se enojan son verdaderamente monstruosas. Y entonces después usan el enojo reprimido, pero como una amenaza latente, ¿no? De no le vayas a decir esto porque se va a enojar, y cuando se enoja es verdaderamente terrible. No, mejor no le expreses tu malestar, mejor no le pongas un límite, mejor no le digas que te respete, mejor no le digas que no te gusta, mejor no le digas que no quieres ir, mejor no le digas lo que sea porque se va a enojar. Entonces, esas personas que utilizan esa amenaza de me voy a enojar, pues en cierta forma tienen
un falso poder sobre los demás. Y por supuesto les ha funcionado. Entonces, porque claro, los otros que le tienen pavor al enojo, pues entonces se dejan gritar, insultar, humillar y herir. Y el enojado puede entonces controlar a las personas, dominarlas, someterlas, manipularlas. ¿Y por qué habría entonces de renunciar al enojo si con esto logra tantas cosas? También, como les decía, puede ser que hasta disfrutemos de estar enojados. Y hay una razón aquí muy inconsciente de por qué podemos sentir este disfrute en el enojo. De niños, el enojo fue una de nuestras emociones predominantes. Entonces, en cierta forma, se convierte como algo nostálgico, recuerdos de cosas que pasaron en la infancia, es algo familiar, es algo que se siente bien y por lo tanto preferimos aferrarnos al enojo. Todo esto que hemos compartido hasta este punto pues es para que podamos ver y entender cuál podría ser nuestro mecanismo en particular y que podamos ver lo destructivo que es y eso nos motive a elegir salirnos de él, soltarlo, en lugar de defender nuestro enojo. Ahora, sería también importante revisar los beneficios ocultos que nos brinda el enojo. Con el enojo conseguimos evitar bastante, conseguimos evitar asumir responsabilidad por nuestras acciones. Como estamos enojados, pues sentimos que podemos ir por la vida hiriendo a la gente, podemos ir por ahí azotándolos, siendo egoístas, egocéntricos, y si alguien nos llama la atención al respecto, pues podemos decir, ay, lo que pasa es que estoy tan enojada, simplemente tengo tanto enojo dentro de mí que no puedo evitarlo. Y lo usamos como si fuera una excusa muy válida, evitamos tener que comportarnos, no tenemos que comportarnos como las otras personas porque estamos muy enojados y eso nos hace ser un caso muy especial. También conseguimos evitar o rehuir el impacto. Tendemos a adormecernos y apagar el impacto que tenemos en los demás y en nuestro entorno. Cualquier impacto que otros también tienen sobre nosotros. Cuando alguien, por ejemplo, nos dice que lo hacemos enojar, decimos, no, no es cierto, yo no hago eso, yo no hago nada que pueda hacerte enojar. Y por otro lado, otros pueden estar heridos por nuestra causa, pueden estar molestos por nuestra causa, y entonces nos lo dicen y nos enojamos. Y usamos nuestro enojo como una forma de desviar los sentimientos de la otra persona y conseguimos evitar la responsabilidad de lo que hicimos. También o somos o conocemos personas que siempre que les haces ver un error, siempre que les haces ver que algo de lo que hicieron te lastimó, se enojan. Entonces ya no les puedes decir nada, ¿no? Entonces viene, te hace una grosería, una falta de respeto, no sé qué, tratas de llegar, oye, mira, lo que estás haciendo me parece una falta de respeto, yo a ti te trato con respeto, me gustaría que consideraras esto, que no me des opiniones negativas cuando no te las pido. Yo te doy mis opiniones porque te quiero, porque estoy tratando de ayudarte, pero todo lo que te digo lo tomas a mal, porque... Y entonces evitas hacerse responsable de decir, ¿sabes qué? Discúlpame, no me di cuenta que te estaba lastimando con mis opiniones negativas, voy a tener más cuidado la próxima vez. El enojo permite hacernos los tontos y permite no tomar responsabilidad por las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, ¿queremos o no queremos soltar el enojo? Cuando tenemos estas intenciones ocultas, estas agendas ocultas, pues es muy difícil querer soltarlo. Otra de las razones por las que no queremos soltar el enojo es porque conseguimos castigar con nuestro enojo. Podemos castigar a nuestros padres, tenemos muchas cosas anotadas contra ellos. Y tiene que ver, según nosotros, con la forma en que fuimos educados y la forma en que nos trataron. Entonces, surge nuestro deseo de castigarlos. Y nos portamos con enojo alrededor de ellos. Y cada cosa que nos dicen, se las respondemos con una actitud de enojo. También castigamos a cualquier cantidad de personas a lo largo del camino, maestros de escuela, jefes, amigos, amantes. Y entonces, el pretexto que usamos es... Estoy enojado porque me hicieron así, por todo lo que me hicieron, me hirieron tan profundamente que no puedo superar mi enojo. Me fue tan mal en mi primer matrimonio o en mi romance o lo que sea,
que me generó un enojo tan grande que no desaparece, es un pozo sin fondo, y entonces no puedo evitar herirte, lastimarte, amenazarte, castigarte. Bueno, en realidad esa es una excusa que usamos, estamos eligiendo creer eso para poder seguir castigando. Recuerden que en el programa del mártir, también de las Aris, hablamos de que al mártir le encanta castigar. Y sacamos nuestras historias de hace 20 o 30 años, cuando me pasó esto, cuando mi novio me dejó, cuando me traicionó mi mejor amiga, para justificar por qué estamos enojados y por qué tenemos esta gran necesidad de castigar a otros. Otra cosa por la que no queremos soltar el enojo o tenemos este enojo reprimido es porque creemos que tenemos derecho a estar enojados. Es decir, no nos enojamos por trivialidades. Somos de esas personas que podemos reprimir el enojo cuando se trata de pequeñas cosas. Pero ya cuando alguien hace algo muy grande, entonces ya ahora sí sentimos que tenemos derecho a estar enojados. Y debido a que tenemos miedo de expresar los enojos pequeños, nos aferramos a ellos, establecemos nuestro argumento de por qué no deberíamos enojarnos por esas pequeñas cosas, y entonces construimos un almacén de enojos que sí teníamos derecho a sentir, pero que no eran suficientemente grandes, y por lo tanto no expresamos. Y un buen día llega alguien y choca contra nosotros accidentalmente en la calle, y bueno, desatamos un escándalo y sacamos todo el almacén de enojo. Y una vez que ya lo sacamos, entonces volvemos a ir acumulando pequeños enojos por años hasta que venga otro pobre inocente, que no sea alguien amenazador, por supuesto, porque también sabemos muy bien a quién descargarle el enojo. No va a ser alguien 2 metros más alto y 100 kilos más fuerte que nosotros, o sea, no somos tontos. Encontramos a alguien que no es amenazador, a alguien que no nos interesa, y esa pobre persona es la que lo va a recibir. Pero nos gusta tener el derecho a estar enojados y no queremos deshacernos del enojo. Por otro lado, el enojo también nos puede dar una garantía. Nos ha funcionado porque ha mantenido alejadas a las personas de nosotros cuando queríamos que se fueran. Ha atemorizado a las personas para que hagan lo que yo quiero y me ha estado permitiendo manipularlas. Entonces, ¿para qué renuncio al enojo? ¿Qué hay del otro lado de él? ¿Cómo voy a pasar por la vida? Y entonces, pues a lo mejor ahora las personas me van a pisotear, ¿y cómo voy a conseguir lo que quiero? Si se los pido por las buenas, pues nadie me va a hacer caso. ¿Qué voy a hacer para manipularlas, para someterlas, para castigarlas? No puedo dejar el enojo. En quinto lugar, pues está la autolástima. Pobrecita de mí, mira lo enojada que estoy, pobre de mí, es que la vida ha sido terrible. Entonces, sí recibimos muchos beneficios ocultos de nuestra autolástima. Si nuestro enojo no es algo que tenemos consciente, pero nos causa que, por ejemplo, siempre perdamos empleos, que nos metamos en problemas en el trabajo, pues entonces, por otro lado, también nos da el motivo para sentir lástima por nosotros mismos. Pobre de mí, no puedo conservar un empleo, todos los jefes me odian, ningún jefe me comprende. En lugar de reconocer que es porque estoy tan enojada y no lo quiero expresar, que estoy creando estas situaciones. Muchas veces en la vida la violencia que nos ocurre, o que casi nos ocurre, es producto directo de un enojo que nos rehusamos a admitir. Y en vez de verlo como un enojo, conseguimos sentir lástima de nosotros mismos y recibimos el beneficio oculto de la autolástima. Justo de lo que hablábamos en el programa que hice hace 2 semanas, los juegos que jugamos. ¿Por qué los jugamos y a qué tenemos que renunciar para dejar de jugarlos? Bueno, eso es exactamente lo mismo que dice las Aris. ¿Qué voy a perder si renuncio a mi enojo? Lo primero que voy a tener que hacer es reconocer que lo tengo. Punto número 1. Y si tengo creencias de que las personas que se enojan son malas, los niños que se enojan son feos, las niñas que se enojan son feas, pues una cosa que voy a tener que perder para renunciar a este beneficio oculto, pues es mi imagen. Qué horror, la gente se va a enterar de que soy una persona enojada, la gente va a tener que darse cuenta de esto y voy a romper mi imagen conmigo misma después de negarme que soy una persona tan enojada.
¿Y qué voy a hacer con la parte de mí que quiere pretender que yo soy tan espiritual, amorosa, dadivosa y que soy tan amable? Y voy a tener que desacreditarme conmigo y voy a tener que revelar mi secreto y voy a tener que renunciar entonces a esa imagen que quiero que los demás tengan y que yo quiero tener de mí para poder dejar de jugar este juego. En segundo lugar, pues voy a perder el control de generar miedo en los demás, de la manipulación, de la amenaza, el poder sobre otros. Y eso sí que para muchos puede ser una pérdida muy, muy pesada. Permítame un segundito. Ahora sí. Imagínense tener ese poder ficticio sobre otros y de pronto ya no usar eso para manipular, pues no creo que sea fácil para otros el dejar de manipular, etcétera. Pero si nosotros realmente observamos en efecto todo esto, podemos darnos cuenta más claramente que este no es el tipo de poder que perseguimos. Es el tipo de poder que produce soledad, es el tipo de poder que nos da este camino solitario de crecimiento, ese es el poder que siempre está luchando en penuria. El verdadero poder, la habilidad para actuar, para crear la realidad que queremos, no está por encima de nadie. Y ese tipo de poder es muy amoroso, nos llena, es abundante, no es vacío, no está hueco y no está solo. Pero tendremos que renunciar al control y a ese sentido falso de poder si queremos realmente soltar el enojo. También está el miedo de tener que renunciar a nuestras amistades, familiares o personas queridas. Si me pongo en contacto con mi enojo, admito que tengo derecho a sentir enojo por ciertas cosas que suceden o cosas que las otras personas hacen. Entonces voy a tener que expresárselo a las personas y pues no les voy a agradar. Y ese pues es un riesgo que no quiero correr. Por supuesto, habrá algunos a nuestro alrededor a quienes consideramos amigos ahora, que una vez que les comencemos a expresar nuestro enojo, pero no el enojo de gritos y sombrerazos y dramas y melodramas, sino un enojo verdadero, honesto, en una forma limpia, pues sí, no les va a agradar, sobre todo si nunca lo habíamos expresado antes y tal vez incluso muchos o algunos ya no quieran ser nuestros amigos. Pero una persona así, pues en realidad no era un amigo tan valioso en primer lugar. Y si alguien en quien confías como para tener una relación íntima no puede entender tu enojo y manejarlo, pues no se merece esa relación íntima contigo. Obviamente estamos hablando de cuando el enojo es limpio, es honesto, se expresa sin gritos, sin golpes, sino auténticamente, explicando, expresando, compartiendo, comunicando abiertamente. Este tipo de expresión del enojo no hiere ni daña, sino que construye relaciones, construye intimidad. Y bueno, sí, podemos perder algunos en el camino, sobre todo, como les digo, si éramos los típicos que reprimíamos el enojo, pero es una pérdida necesaria y llegarán otros más auténticos y honestos que también sepan cómo expresar el enojo limpiamente. Pero, ojo, se trata de expresarlo y soltarlo, no se trata de que alguien te haga sentir enojo y entonces se lo eches en cara 1,000,000 de veces, porque eso es no soltarlo, es albergarlo, retenerlo, y lo estamos usando con estos otros beneficios ocultos. El enojo se expresa, se comparte, se comenta, se negocian cosas, se llega a acuerdos y después se perdona y se deja ir. Una forma de hacerlo pues es meditando. Bueno, las Aries en esta cinta que ya llegamos aquí a la mitad del contenido de ese audio, soltando el enojo, en el resto del audio, del taller en audio que da las Aries, nos da unos pasos muy específicos para soltar el enojo y también trae una meditación guiada para soltar el enojo. Nuevamente pueden encontrar la información completa en www.lasaris con Z primero y con S después, www.lasarisenespanol.com.
Y si dicen que hablan de parte de Rescarendaya Radio, les van a hacer un 10% de descuento. Gracias por su compañía, gracias por su presencia. Espero que esto haya sido útil para ustedes. Nos vemos en vivo entonces, hasta el próximo miércoles. Los dejo con un abrazo muy fuerte y todo mi amor. Gracias.